GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Inicio de semana, lunes 21 de diciembre del año 2020, las 4 de la tarde con 1 minuto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, de 17 grados centígrados, con una sensación térmica de 14 a 15 grados. Ya se siente el friolito de que hoy comienza el invierno. Ya se dejó sentir que estamos iniciando el invierno, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora por México. Nuestro correo electrónico, gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo, www.gbradio.com.mx y radiotepotzotlán.com. Nuestro Facebook, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Nuestro YouTube, GB Radio, Twitter, @gbradio2 e Instagram, gb.radio. Nuestro teléfono en cabina, 55 58 96 12 30. Pues ya no me cabían más pestañitas en la computadora. ¡Ah, qué barbarie de administración esta, ¿no? Bueno. Comencemos, dice Luisa Iliana Torres Lara, buenas tardes, gusto en escucharlo, Lick. Muchas gracias, Luisita, que el gusto es para nosotros. Sarita Estrella Amés, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, Sarita. Ernesto Sandoval, buenas tardes, excelente semana. Muchas gracias, Ernesto, igualmente para ti, para tu familia. Pues hoy tenemos 3 videos muy buenos, posiblemente nos dé tiempo de un cuarto video, dependiendo de cómo vayamos viendo todas las pestañas que tenemos aquí abiertas. Ya se conectó el señor Galván, muchas gracias. Elvia Ortiz, saludos, Lick, muchas gracias, Elvia. Dice el señor Galván, ya llegué, ya lo vi. Antes de dar inicio, amigas, la hora del búho no va a pasar ni este miércoles ni el viernes. Va a ir de este lunes al lunes 28 y de ahí al lunes 4 de enero. Muy pocos movimientos, muy poco de qué hablar. Vamos a poner algunos programas de la hora del búho en donde haya sido del agrado de ustedes. Uno de ellos, la entrevista que tuvimos con el ingeniero Gilberto Lozano. Lo vamos a pasar ya sea el miércoles o el viernes de esta semana. Y otros 2 van a ser 4 videos de programas anteriores que haya tenido la oportunidad de que nos hayan saludado ustedes. Sonia Neira, buenas tardes, señor presidente, muchas gracias, Sonia. Edson Andrés, saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Como me acuerdo cuando estuve en Mazatlán, qué bonito puerto, muy bonito puerto el de Mazatlán. Pues nada más fíjense los titulares de los que tenemos. Dice el gobierno federal engañó sobre la gravedad del COVID, y nada más lo dice el New York Times. Obviamente el gobierno federal dice, no es cierto. Vale. Ya saben que al ratito van a decir que son fifís, ¿no? Que son chayoteros. Nada más el New York Times. No sé en qué número está el New York Times en popularidad, en conocimiento o en fama mundial. New York Times, Washington Post, El País de España, el ABC de Londres. Pero entre esos 5 está el New York Times. Pero ya, la transformación de Cuarta, López ya lo desacreditó. Dice que son fifís, que son mentirosos.
Dice, el gobierno federal engañó sobre la gravedad del COVID en la Ciudad de México, indica el New York Times. Por si fuera poco. El señor Galván, no. Perdón, ahí sí no entendí. Aneli Garrufe, hola. El maestro Pantera, Milik, muy buenas tardes. Saludos, Milik. Igualmente, Lick. Después viene otro encabezado. Delfina Gómez Álvarez será la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, anuncia López. Mis respetos para el magisterio. Mis respetos. Lástima que hayan dos sindicatos tan nefastos como la CENTE y el CENTE. La docencia de nuestros hijos, nuestra docencia estuvo en manos de maestros. Pero, hasta hace 15 años, por ahí así, era una carrera técnica, no era una carrera universitaria. Antes, terminando la secundaria, se podían meter a la normal, y de la normal salían como maestros, con una educación, una cultura reducida, pero nada más podían ser maestros de primaria. Ya después de hicieron una carrera universitaria, terminando la preparatoria, pudiesen estudiar la carrera, y creo que son 4 años para la licenciatura en educación. Pero Delfina Gómez hizo la carrera técnica. Es decir, que nada más ella fue maestra de primaria, nada más tiene estudios hasta secundaria. Ahí, en manos de la nueva secretaria de Educación Pública, una señora que tiene estudios hasta tercero de secundaria, va a estar el destino de los niños y jóvenes de nuestro país. ¿No habrá alguien con un doctorado, con una especialidad, con una licenciatura, capaz de llevar a buen puerto en la Secretaría de Educación Pública, que ha ido de mal en peor? Porque Esteban Moctezuma ya había sido secretario de Educación Pública, con Ernesto Zedillo. ¿Qué hizo? No hizo nada. Después de ahí desapareció, se fue a Fundación Azteca, trabajó para el señor Salinas Pliego, punto. Ahora regresa a Educación Pública. Perdón, ¿qué ha hecho? Perdón, cada vez que se le da la gana a la gente cerrar las vías del tren, no cierran. ¿Qué hace él? ¿Qué se ha hecho en pos de la educación de nuestros hijos? Yo siempre lo he dicho, un pueblo educado no tiene un gobierno pendejo. Lo que quieren es ir aminorando la educación a nuestros hijos, a modo de que cada vez sean más incapaces o más ineptos o más incultos. Porque un país culto no soportaría lo que hemos soportado aquí durante décadas. De un mal sexenio a otro mal sexenio, a otro mal sexenio y a este peor sexenio. Un pueblo culto no lo acepta, ¿eh? Un pueblo inculto, sí. Y es, al parecer es lo que pretenden en nuestro país, que la juventud, que los niños sean más bien incultos, más bien impreparados. Alguien con estudios, y con todo el respeto, a los maestros y maestras que hicieron la carrera técnica, porque así era antes. Antes no era una carrera universitaria, así era antes. Ok, ¿por qué no ponerlo ahora? Ya tenemos un ingeniero agrónomo en Pemex, ya tenemos una escritora en esa secretaría que también acaban de quitar el secretario, Cloutier.
¿Pero a qué secretaría la enviaron? De Economía. Perdón, no es economista, es escritora. Y tiene el título de letras inglesas. Punto. ¿Qué puede saber de economía? Perdón, uno es neófito. Estamos igual ahorita. ¿Por qué no poner a un catedrático, un señor catedrático con una maestría, con un doctorado, enfrente de la Secretaría de Educación Pública? ¿Por qué meter a una maestra que era maestra de primaria en Nezahualcóyotl? Y que lo vimos, los que vivimos aquí en el Estado de México, lo vimos como candidata a la gobernatura. Perdón, pero la maestra habla igual que López. Entonces, no convenció. Ya para que ganara Alfredo del Mazo, ya era mucho. Ya era mucho. Aún así ganó. ¿Por qué? Porque no tenía contrincantes. ¿Qué esperamos de la Secretaría de Educación Pública con esta maestra? Nada. Por desgracia, nada. Dice, el INE indaga a Jacob Polewski por pagos irregulares de 398 millones de pesos en Morena. Perdón, y no tendría que haber sido en lugar del Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, la que tuviese que tener a su cargo esto. Porque Citlali Ibáñez, que es el verdadero nombre de Jacob Polewski, no es que se lo cambia para darse remembranza en su nombre, pero esto tendría que tener, la carpeta de investigación la tendría que tener la Fiscalía General de la República, ¿no? ¿Qué tiene que ver el INE? Ya estuvo demostrado y eso ya lleva más de un año. No pasa nada, ¿no? Dice, se suman 953 muertes más por COVID. Cifra oficial, 118.200. La real, más de 250.000. 6 estados en riesgo de pasar al rojo. Como anillo al dedo, ¿no? Es menos que un catarrito. Paracetamol, reposo. Un trébol de 4 hojas. No robe, no engañe, no defraude, no le da COVID. ¿Qué otra cosa? Ya está aplanada. La luz del túnel. Ya vamos para abajo desde mayo. Increíble. Y van a ver ahorita cómo catalogan a México dentro de los países de combate a la pandemia. En vía de mientras, 953 fallecidos más. ¿Se acuerdan cuando llegó este señor López a la presidencia? Que violando la constitución de cada estado de la República, voy a poner superdelegados. Es anticonstitucional. No son votados. No tendrían ni voz, ni voto, ni nada que hacer en contra del gobernador que fue electo por la mayoría. No, es para que estén checándolos. O para que le estén informando a López. O para que López le esté dando indicaciones. Sé que si tienen que hacer algunos movimientos raros dentro de los estados. Por eso puso a los superdelegados. Que no iban a tener otra cosa y que no iban a ser candidatos a las gobernaturas. Pues ya van 4 superdelegados que ya se lanzan como candidatos a la gobernatura de los estados en donde eran superdelegados. Y este señor Juan Carlos Loera, ex superdelegado, es señalado por nepotismo. Es señalado por nepotismo y va por Chihuahua. Buscará gobernar Chihuahua. Es señalado por nepotismo, ya metió a la prima, al hermano, a la cuñada, a la novia, a la señora, al suegro, a medio mundo ya metió cuando era superdelegado. Y ahora, quien decía que no podían ser esos superdelegados anticonstitucionales candidatos a la gobernatura, ahorita ya resulta que van 4, para las 15 gobernaturas que están pendientes.
Acuérdense que en esta transformación de cuarta, lo que dicen que no es que sí. Y aquí alguien me va a pegar de brincos aquí en nuestro auditorio. Ya salió el peine, el por qué los militares. Ahora sí que no dicen ni pío. López entrega al ejército el control del Tren Maya y aeropuertos. Así o más claro. Obviamente no se lo dan a la tropa, obviamente se lo dan a los altos mandos, generales primordialmente. Les da el control del Tren Maya y aeropuertos. Completo, vámonos. De ahí el por qué el ejército está totalmente agachado para López. Dice, en el 2020 es el año más violento de la década contra periodistas en México. El año 2020 es el año más violento de la década contra periodistas en México. ¿Y cómo no? Si desde el mismo Palacio Nacional dicen, antes, como diciendo, te lo digo Juan para que te enteres Pedro, antes quien hablaba mal del presidente amanecía con moscas en la boca o no lo volvían a ver. Un auténtico señalamiento desde Palacio Nacional. Dijo algo López. No. Era para que le hubiera callado. No seas pendejo, mijo, cállate. Y eso fue dirigido a Víctor Trujillo, a Broso, porque le dijo, pinche presidente. No, hombre. Y en la columna de Canela Fina, con Rubén Cortés, dicen, México cierra el año como el peor país en el manejo de la pandemia, según la encuesta mundial de Bloomberg, y con la letalidad global más alta del mundo, con, un segundito, 9.8 muertes por cada 100 casos, según lo hace constar los datos de la Universidad de Johns Hopkins. A lo mejor van a decir que es una universidad patito, fifí, vendida, neoliberal, todo eso. Es el peor país en el mundo, según la encuesta de Bloomberg, que está en Nueva York. Qué increíble, ¿no? La peor ataque contra la pandemia ha sido en México. Y la mortalidad más alta del mundo es en México. 9.8%. 9.8 muertos por cada 100 contagiados. Wow. Vamos a ver por cuál comenzamos, porque Ricardo Ibarra, un saludo. Muchas gracias igualmente. Merry Christmas, muchas felicidades para ustedes también. Feliz Navidad. Claudia Lorena. Alicia Oviedo, este año la educación primaria va a ser de muy bajo nivel. Alicia, si la nueva secretaria de Educación Pública nada más hizo la secundaria, pues no sé qué tipo de secretaria de Educación Pública vayamos a tener, ¿no? ¿Alguien muy culto? No lo es. El señor Galván, si este señor no hizo nada más por la educación, menos la maestra. Totalmente. Alicia Oviedo, las clases a distancia están muy mal. Lo veo con mis nietos. Sí, Alicia, ahorita sí no hay de otra forma. Y como dijo López, ya saben que como es mitómano, no, va a haber internet para todos. No hay luz en muchas regiones de nuestro país. No hay luz. Va a haber internet. ¿Y de dónde van a sacar? La gente humilde, la gente pobre. Porque él dice primero los pobres, sí, primero los pobres los hunde.
para gastarse en ir a un café internet. 10 pesos la hora. Creo que son 3 horas las clases. ¿De dónde? Daniel Sánchez, feliz semana navideña a todos los que nos gusta este programa. Hombre, muchas gracias, Daniel, porque deseamos un mejor México. Saludos, Lick. Muchas gracias, Daniel. Mil gracias por tus palabras. Alicia Oviedo, feliz Navidad y mejor año nuevo. Igualmente, Alicia, para usted y su familia. Señor Galván, ya mero aplica el toque de queda. Pues sí. Miguel Mel, ¿por qué es lo que necesita para poder mangonear? Los hombres se lo ponen al tiro y lo escriben. A ver, perdón, voy a volver a leer porque no lo entendí. Miguel Mel Adi, ¿por qué es lo que necesita para poder mangonear los hombres? Se lo ponen al tiro, lo escriben. Perdón, no sé si ustedes le habían entendido. Productora, ¿le entendiste? Pero no entendí. Zona Neira, pero Broso se le apareció frente a Palacio como diciendo, ¿qué fregados quieres? Sí que sí. Y con Loret estuvo formidable ese programa de Latinos. Cuando le dice, aquí estoy, órale, y enfrente de Palacio Nacional. Miguel Glendel, saludos y compartido, muchas gracias, Miguel. No se me fue ninguno. Aneli Garrufe. Sonia, Conemo, Gelvia. No se me fue ningún mensajito. Pues yo creo, amigos y amigas, vamos a comenzar por este de Rubén Cortés, en donde la encuestadora Bloomberg ponen a México como el peor país en el manejo de la pandemia. Y los muertos siguen sumándose. Y vamos a ver sobre esto todo lo que son las consecuencias. Estaban pasando hoy con López Dóriga. Un tanque de oxígeno, como están saturados los hospitales, entonces al paciente se lo llevan a su casa. Un tanque de oxígeno costaba, el grande, antes de la pandemia, costaba 3,000 pesos. Eso es lo que cuesta el tanque pequeño. El mediano cuesta 7,000. Ya no dieron el costo del que costaba 3,000, pero si el mediano cuesta 7,000, pues me quiero imaginar 10,000 pesos. Y la Profeco, bien, gracias. No se habían dado cuenta hasta que les habló López Dóriga, la Profeco, para decirle, oigan, están vendidos, mañana vamos. No se habían dado cuenta. El único apoyo que ha tenido el pueblo, y no a todos, por parte de López, es al que esté registrado dentro de las muertes de COVID, a los familiares les van a dar 11,000 pesos, 11,200 pesos. Bueno, el traslado de la funeraria, porque ahorita en lo que va a la funeraria preparan el cuerpo, se lo llevan al panteón, todo esto, cobra 15,000 pesos. ¿Cuánto cuesta la cremación? De 9,000 a 12,500. Ya nada más de ahí estamos hablando de 20 mil pesos. Al interior de los hospitales COVID, obviamente de federales, ya no hay analgésicos. Ya no hay. Dicen los doctores que entrevistaron a 2 de ellos, es que no podemos intubarlos en forma directa sin un analgésico, porque les vamos a desgarrar la garganta. Ni analgésicos hay. Esto fue como anillo al dedo, según el pendejo de López, ¿no? Qué increíble.
Vamos a ver, dice, el trabajo de López-Gatell ha sido deficiente. Ni siquiera ha logrado que su jefe crea en el cubrebocas como el principal y más barato dique de contención al virus. A 10 días de que acabe el año, y cuando la crisis por COVID-19 se encuentra en su peor momento en México, no se puede dejar de recordar que si algún funcionario le fue bien en el 2020 fue al encargado de gestionar la pandemia, a Hugo López-Gatell. México cierra el año como el peor país en el manejo de la pandemia, según encuesta mundial de Bloomberg, y con la letalidad global más alta del mundo, con 9.8 muertes por cada 100 casos, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, el gobierno premió a su gestor de la pandemia, otorgándole un poder superior al que tenía como subsecretario de Salud, al cederle además la dirección de COFEPRIS, por lo cual modificó la ley. COFEPRIS no dependía jerárquicamente del gobierno central y tenía competencias y facultades autónomas, pero ya depende, y Gatell es quien da los contratos de farmacias, fábricas, almacenes de medicamentos, dispositivos, médicos, ambulancias y hospitales. Acuérdense que lo que López no quiere es ningún organismo autónomo. Él quiere tener todo el control. Punto. Hay que modificar la ley, que se modifique. A él no le importa. Es increíble. Tenemos un video donde dicen, ¿cómo es posible que lo sigamos tolerando? Está increíble. Sí, un premio para un gestor de la pandemia que no cree en el cubrebocas. El 28 de septiembre se dedicó a limpiar sus lentes con él y al menos una decena de veces aseguró que el cubrebocas no servía y solo daba una falsa sensación de seguridad. No, pendejos, este güey también se pinta solo, igual que su patrón. Y voló en avión de pasajeros sin cubrebocas. Se hizo fotografía en la calle comiendo tacos sin mantener la sana distancia. En marzo le vendió a China los cubrebocas que había en el país y después los tuvo que comprar al doble del precio que se los había vendido. Dijo el 28 de febrero que el COVID no es una enfermedad que ponga en riesgo la vida, ni que afecte gravemente la funcionalidad del cuerpo, y que el coronavirus circula en la población desde hace decenas de años y es causante de catarros comunes. Es un pendejo. Y si este es un pendejo, ¿cómo es posible que López lo siga manteniendo ahí? Con cifras oficiales, 118.200 cadáveres. Perdón, lo voy a volver a repetir. Es increíble lo que dice este infeliz desgraciado de disque médico. Dijo el 28 de febrero que el COVID no es una enfermedad que ponga en riesgo la vida, ni que afecte gravemente la funcionalidad del cuerpo, y que el coronavirus circula en la población desde hace decenas de años y es causante de catarros comunes. Pues, entonces, el resto de los científicos del mundo son pendejos. No se conocía. No se conocía el coronavirus. No se conocía el COVID-19. Lo están diciendo en todos los países del mundo. Es una enfermedad nueva. Por ello, las vacunas están ahorita volviéndose locos porque no van a cubrir ni las necesidades ni la forma en que se deben de hacer las vacunas. Se tuvieron que hacer en una forma inmediata por la cantidad de muertes. Y este infeliz dice que ya lleva decenas de años el COVID. En todos los demás médicos del mundo son muy pendejos. Aseguró el 4 de junio que solo en un escenario catastrófico México llegaría a 60.000 muertos. Hago un paréntesis. ¿No era un catarro común? No, vamos, amigos, amigas, un catarro común a lo mejor se agrava un porcentaje, un 5, un 10% del porcentaje de los que nos puede dar un catarro, pasar en una neumonía
y de eso un porcentaje fallecer. Pero 60,000 en el peor de los casos, por un catarro, ¿no suena estúpido? En el peor llegaría a los 60,000 muertos por la pandemia, pero ya van casi 120,000. Y el promedio de edad de los fallecidos es de 55 años, mientras que en Europa es de 75. A juzgar por los resultados en el manejo de la pandemia, es evidente que el trabajo de Gatell ha sido deficiente. En vísperas de Navidad, México dio 6 pasos atrás hasta colocarse al nivel del mes de mayo, que hasta ahora había registrado el pico más alto. Gatell ni siquiera ha logrado que su jefe crea en el cubrebocas como el principal y más barato dique de contención del virus. De hecho, el presidente insistió la semana pasada que el cubrebocas no es indispensable. Sin embargo, no lo ha logrado porque no sea persuasivo. Y como pasamos en el video del viernes, amigos y amigas, el cubrebocas sirve para lo que tiene que servir. Igual, palabras sexuales, ¿eh? Y el cubrebocas no sirve para lo que no tiene que servir. Hijo de la... Con gente como es en el poder, está increíble. Manuel, Miguel Glendel, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias, Miguel. Igualmente para usted y su familia. Pepe Sánchez, les deseo buenas tardes. Me gustaría escuchar de usted algún comentario respecto al nombramiento de la nueva titular de Educación Pública, porque yo en particular siento que este gobierno está lleno de ineptos y eso también es corrupción. Pepe, muchas gracias por tu comentario. Ya hablamos de lo que pienso yo, que alguien con estudios de secundaria y una carrera en ese entonces técnica no tendría que ocupar ese puesto. Pero a lo mejor llegaste un poquitín tarde. Recuerda, Pepe, y a ustedes, amigos y amigas, que al término del programa, 5 minutitos después de que termine, Facebook ya lo tiene guardado y lo pueden ver y compartir cuantas veces lo quieran. 6:05, 6:10 de la tarde, lo pueden volver a ver si llegan un poquitín más tarde. Soraya, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Soraya, muchas gracias. Tulipat, buenas tardes, licenciado. Eso lo comentan porque como a ellos no les ha dado esa enfermedad y no han sufrido una pérdida cercana, lo dicen muy fácil. Son los ineptos, esos pseudofuncionarios. Tuli, totalmente. Sí les han. A la mitad del pinche gabinete del piojoso este ya le dio. Pero, van a hospitales particulares, van con médicos particulares, están bien atendidos, y no pasa nada. Como decía pendejo de Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, que hicieron los poblanos. Que no se preocupe el pueblo, porque el COVID nada más le da a los ricos. Nada más le da a los ricos. Pendejo ignorante. Se los hemos dicho una vez más, por tocar ese tema, se los reitero. Una persona cercana a nosotros en la radio le dio COVID el lunes de la semana pasada. Con su prueba, positivo al COVID. Dolor de cabeza, al respirar, malestar general, cuerpo cortado, todo. El miércoles fue atendido por un médico particular. Un saludo al doctor Salinas Rex. Nos dio el fármaco, tomen esto, que no salga, una dieta balanceada, bien tapado, con esto en 5 días está listo. Hoy ya quería que fueran a visitarlo sus novias, ¿no? Ahí está. Increíble. Un tratamiento que costó quizás 2,000 pesos, 2,500 pesos. ¿Se salvan? Sí, se salvan. Lo que pasa es que la gente más pobre, ¿de dónde saca 2,000 o 2,500 pesos para pagar la consulta y los medicamentos? Ahí está. Primero los pobres, ¿qué? Primero los pobres son los que matan esta pinche administración. Raimundo Fuentes, pero son mentiras lo de la ayuda. Sí, Raimundo. Están diciendo, les vamos a dar 11,000 pesos si están registrados.
no están registrados. Entonces, fíjese que ese registro aquí no lo tenemos y no han dado casi nada. A unos que otros les han dado 11,000 pesos. Y ya estos güeyes ya le pusieron valor a la vida humana. A ver. Señor Galván, estoy de acuerdo, pues para la SEP se necesita una persona con conocimiento profesional, señor Galván. Estamos hablando de la educación de los niños y jóvenes de nuestro país. El futuro de México. ¿Y vamos a poner una persona con secundaria? ¿Ese es el nivel que quiere pinche López que tengan nuestros jóvenes? ¿Ese es el nivel de estudios? ¿El nivel de preparación? Una maestra, con todo respeto, al magisterio con todo respeto, pero una maestra de primaria. Y la Secretaría de Educación Pública controla hasta las universidades. Las que están afiliadas a la Secretaría de Educación Pública, por supuesto. ¿Con qué conocimientos, perdón? Pero es que fue directora de una primaria. ¿Y? Es lo mismo ser directora de una primaria en Nezahualcóyotl, Estado de México, a ser la secretaria de Educación Pública Federal de México. Pero por algo son las cosas. López lo único que quiere es pendejos en su gabinete, que sean igual que él. Puro pinche inculto. Nuestro buen amigo y médico de cabecera de GB Radio y Radio Tepozotlán, el doctor Hernández, le digo buenas tardes. Qué vergüenza. Este tipo denigra al grupo médico. Sí. Y dudo, con esa cantidad de pendejadas que dice Gatell, dudo. No que tenga especialidad, siquiera que sea médico. Daniel Sánchez, el nombramiento de la Secretaría de Educación cubre el perfil para López, porque mientras más ignorante mejor, por supuesto. López quiere un México ignorante y pobre. Y lo vuelve a repetir, y hoy lo volvió a repetir en el circo mañanero. ¿Para qué quieren más de 4 mudas? Este cabrón nos quiere ver en la miseria. ¿Para qué quieren más de 4 mudas? Y un par de zapatos, ¿eh? No vamos a decir unos tenis y unos zapatos. Ya ni sandalias para bañarse. Pantuflas para la noche ya son fifís. Y lo vuelve a repetir. Y el pueblo lo sigue, este cabrón. 4 mudas de ropa. Un par de zapatos. Y la alimentación, acuérdense, ahí está en sus pinches circos mañaneros. Arroz, frijol, maíz, chile y algo más. Era arroz, frijol, maíz, chile, eran 5. Se me olvida ahorita una. Eso es lo que quiere López que comamos. Laura Silva Ruiz, el cubrebocas sirve para... Le copio el personaje a la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo la otra. Qué pena con este gabinete. Laura, no es la pena. Es lo que nos está conllevando al pueblo de México este gabinete. Son en Euda, más audiencia ahora, qué bueno. Miguel Glendel, ¿qué opina de que el dictador AMLO le envió un escrito al INE para que los partidos renuncien a sus tiempos de radio y TV en las próximas elecciones? Él quiere la exclusividad, él nada más quiere salir solo en las mañaneras. Está pendejo. Raúl Velardes Navarro, López no pide profesionales, pide gente que lo obedezca. En todo recuerdo, licenciado, que entre más ignorantes, más fácil de manejar. Saludos y feliz Navidad. Muchas gracias, Raúl. Igualmente, muchos maestros toman licenciaturas, pero la gran mayoría no lo hacen. Les da flojera prepararse. Señor Galván,
cuando estuvo como presidente municipal de Texcoco, robó a manos llenas. Bueno, es una característica para pertenecer a un partido político y más para pertenecer a Morena. Tulipat, que vayan a ver el ropero del Chocoflán para ver si tiene 4 mudas de ropa. Ya le sacaron, ahora que estuvieron en el Princess en Acapulco, le sacaron tenis de 20,000 pesos a Chocoflán. Pues no le digan Chocoflán, porque se enoja la no primera dama. Pues tuve una llamada de un muy buen amigo mío, donde dice que no me aparecen algunos programas. Ya tuvimos un problema hace 15 días, si mal no recuerdo, en donde, terminando el programa, lo revisamos. Mi productora Luisita lo edita para subirlo a YouTube y a Twitter para el día siguiente. Me quiero imaginar que en YouTube y en Twitter sí está, pero en Facebook no nos quitaron. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a compartir más el programa, amigos y amigas. Vamos a hacerle mención a más gente de las barbaries que está pasando. Ese favor, compartan porque a lo mejor nos comienzan a tumbar algunas publicaciones. Entonces, terminando el programa, a lo mejor dicen, ya no se está viendo. Mientras nos dé tiempo para que Luisita lo edite y lo pase a YouTube, en YouTube todavía no nos han quitado ninguno, ni en Twitter tampoco. Pero les vamos a agradecer muchísimo que compartan el programa para que llegue a más gente. Vamos a ver este video, el primero, que es del señor Verduzco, Ángel Verduzco, en donde dice, ¿cómo es posible que todavía sigan apoyando a López? Y es una pregunta que nos debemos hacer en una forma muy seria. ¿Cómo es posible que haya seguidores de Morena? Está bien. Que haya gente que haya creído en López, está bien. Pero que siga apoyándolo en forma total a López después de lo que ha hecho en estos 2 años. En el primer año, 0 crecimiento. Vamos a crecer el 4%, menos el 0.1%. Ande pues, vamos a aceptar. Que cerrar el aeropuerto de Texcoco, ande pues, ya era un capricho, ya era un pleito casado que tenía. En este año, la mayor cantidad de homicidios dolosos en la historia documentada. En este año, 2020, la mayor cantidad de periodistas muertos en la última década. La falta de medicamentos desde el año pasado, que ya le ha costado la vida a cerca de 2,000 niños con cáncer por falta de medicamentos. ¿Cuántas mujeres con cáncer cervicuterino y mamario han fallecido por falta de medicamentos? Enfermedades ya que venían de atrás, diabetes, el mismo inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, diferentes tipos de cáncer que están falleciendo por falta de medicamentos. Las enfermedades crónico-degenerativas, la hipertensión, ¿cuántas gentes por hipertensión no les da un infarto cerebral o cardíaco y fallecen por falta de medicamentos? ¿Qué es lo que ha hecho este cabrón para que la gente lo siga? Primero los pobres, tenemos ahí un video de Latinos, no lo hizo Loret de Mola, en donde le dicen la gente humilde, en donde dijo, ahí inunden, para no inundar la capital, para no inundar más Dos Bocas y que fuera un ridículo mundial, ya lo es. Y le reclaman. Obrador, nos dijiste que primero los pobres. Ahí están. Vamos a ver ese video que está realmente bueno, de Ángel, ay, que me acaba de ir el apellido. Verduzco. Ángel Verduzco. Vamos a verlo. Dura como 12 o 13 minutos, pero nos hace reflexionar por qué lo siguen. Vamos a verlo.
La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza laboralmente hablando. Ya sé que alguien va a decir, revise usted los calendarios, empieza el domingo y el petate del muerto. Pero bueno, laboralmente empieza el lunes. Y si alguien dice el domingo, pues el domingo, no hay problema. Un detalle nimio ese. Hoy, lunes 21 de diciembre del año 2020. A escasos 10 días que termine este año, y cuando prácticamente el periodo de asueto ya está, vamos a decir, a todo lo que da, cuando cientos de miles, por no decir millones, cientos de miles de habitantes de la Ciudad de México y de algunos municipios conurbados al territorio de la Ciudad de México han desobedecido de manera flagrante y valiéndoles gorro las instrucciones o las peticiones del gobierno, tanto el del Estado de México como el de la Ciudad de México, las cosas siguen como antes. Que en Inglaterra, que en el Reino Unido, en el sur de Londres, se detectó una nueva cepa más contagiosa y algunos países europeos han prohibido no reciben aviones que vienen del Reino Unido, pero aquí en México somos inmortales, poderosos, fuertes, que vengan los aviones aquí y aterricen, porque si traen una cepa más contagiosa, caerá otra vez para ya saben quién, como anillo al dedo, para seguir causando destrozos y planteando desatinos y ocurrencias. Pero decía pues que a 10 días de que termine el año, se tiende de manera natural a intentar hacer un balance de lo vivido, de las cosas más interesantes, los libros que se vendieron más, quién fue el político del año, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar en ese terreno, salvo en un caso. A mí me interesaría conocer de usted cuál fue la interrogante que más le impactó durante este año que está a 10 días de terminar. ¿Cuál fue? Y yo le voy a decir cuál fue la mía. No de este año, sino desde el año anterior, aun cuando partiendo de esa caída del 9% o alrededor del 9% que sufrirá la economía mexicana este año, me intrigó más al grado tal de que considero esto que le voy a decir la interrogante de este año. Planteada de manera muy sencilla, sería esta. ¿Por qué millones o por qué tantos siguen apoyando ciega y acríticamente a López? Repito, ¿por qué tantos millones de mexicanos siguen hoy, por encima de la tragedia que ha causado este gobierno, apoyando, loando, babeando ante López? ¿Por qué? No he encontrado yo una respuesta clara, definitiva a esto. Sin embargo, pudiendo haber varias hipótesis, algunos dicen que se debe a que los anteriores neoliberales, corruptos, mentirosos, hipócritas, etcétera, todavía están queriéndolo hacer descarrilar en esa obra grandiosa que es la 4T. Otros dicen que hay incrustados todavía en el gobierno y no los han detectado, porque en el momento en que los detectan, para afuera. Y así, cada quien tendría alguna explicación que sonara un tanto lógica para justificar por qué siguen apoyando a López. Sin embargo, yo no me quedo con esas respuestas que le dije ahorita y muchas otras. Yo creo que hay algo todavía más profundo, más complejo, pero es evidente que hay ahí una pregunta no resuelta. ¿Por qué tantos millones de mexicanos que son
los que más han sido golpeados por la gobernación de López lo siguen apoyando. ¿A qué se debe eso? ¿Será acaso a las dádivas miserables que está repartiendo en fundamentalmente el sureste del país, por ejemplo, a los más necesitados? ¿Tan barato le habrá salido a López esa popularidad? ¿En serio aceptaría usted esa explicación acerca de por qué todavía siguen apoyando a López? Y así podríamos seguirle y al finalmente llegaríamos a una conclusión. No hay una respuesta clara, sencilla, que nos diga por esta razón o por estas razones millones de mexicanos siguen apoyando ciega y acríticamente a López. Sin embargo, creo que el intento vale la pena. Creo que todo mexicano debería intentar buscar y encontrar una explicación. Si él mismo sigue apoyando a López, valdría la pena que empezara por ahí. ¿A qué se debería que todavía esa persona, si usted me está viendo y escuchando, y si usted votó por él y sigue siendo su simpatizante, etcétera, ¿por qué lo hace? ¿Qué explicación podría dar usted lógica, coherente, de esa entrega absoluta, crítica a López? ¿Acaso espera usted que corrija y enderece el rumbo? ¿O en verdad piensa usted que todo este desorden, esta tragedia, esta caída de la economía, tantos miles de muertos que ya vamos casi en 120, se deben a los neoliberales? ¿En verdad cree usted eso? El desfonde definitivo de Pemex, la corrupción persiste ahí, la caída de la extracción de volumen diario de petróleo también va para abajo. El desastre de ubicar una refinería en un terreno que es el menos apropiado para hacerlo. ¿Será culpa de los neoliberales? El Tren Maya, ¿a quién le podremos echar la culpa? ¿A Calderón? ¿A Peña? ¿A quién? Y la pregunta ahí sigue sin respuesta. Le repito lo que dije hace un momento, me declaro completamente ignorante, no tengo esa respuesta. Pero hay cosas que sí se pueden, si no resolver, al menos entender. Es evidente que este gobierno es un gobierno de ineptos, de novatos en la gobernación, y la mayor parte de ellos, por no decir la totalidad, son ignorantes de las grandes transformaciones sufridas en el mundo en los últimos años, quizás 60 o 50 años. Empezando por López, que es el más ignorante en esa materia de todos. De tal manera que como base de las decisiones que toma, se encuentra la ignorancia. Decide con base en una realidad que inventó él, el desarrollo estabilizador y que esto y que el otro, cuando la verdad es que ni siquiera ha estudiado seriamente ese periodo de la historia económica de México. Pero la ignorancia de lo que ha cambiado en el mundo lo ha llevado a plantear proyectos de inversión, que más bien son proyectos de dispendio, tanto en programas sociales como en obras de infraestructura inútiles, sin sentido. Dos Bocas, Santa Lucía, Tren Maya. La ignorancia, pues, juega un papel fundamental en esta gobernación. Pero además hay otro elemento que vale la pena señalar para agregárselo a la ignorancia. Todos los gobiernos, en un acto de la lógica más elemental, buscan, para llenar las posiciones de su gabinete o de las áreas críticas o fundamentales de toda gobernación o de todo gobierno, el gobernante busca seleccionar a los mejores,
por encima de filias y fobias, busca a los mejores. Hace 40 o 50 años era el compadre, el amigo, el primo, etc. Pero hoy ya ha cambiado eso como consecuencia de la economía abierta, la globalidad, etc. Sin embargo, López busca a los peores, a los más tontos, a los más inexpertos y a los más ignorantes en las materias de las cuales trata el área donde van a trabajar. ¿Qué sabe la señora Cloutier de economía? Nada, y me quedo corto. ¿Qué sabe la doctora en marxismo o Chucha Cuerera en materia del partido, en Marx y Engels, o conocedora de toda la visión del mundo del licenciado Stalin? ¿Qué sabe de tesorería de un gobierno que es la 14, 15 o 16 economía del mundo? Nada, por eso está ahí. ¿Qué sabe Esteban Moctezuma de diplomacia? Pues nada, que dice buenos días cuando llega, dice buenas noches cuando ya se va a despedir, o hasta luego. Pero de diplomacia, cuando los últimos 15, 16 años antes de entrar como secretario de Educación, pues era un empleado de tercer nivel de Ricardo Salinas Pliego, obteniendo beneficios mil en el gobierno federal para financiar proyectos de los cuales presume Ricardo Salinas y su grupo empresarial, pero no dice que eso lo está deduciendo de impuestos o está obteniendo recursos presupuestales para llevarlos a cabo. Ese es Esteban Moctezuma. En esas condiciones, pues, dice uno, ¿por qué López busca a los peores? ¿Por qué? Una señora que todavía tengo entendido por su enfermedad, lo cual es una tragedia, el COVID-19, fue contagiada, no se presenta después de creo que 5 semanas que el Poncho se fue a Sonora, no se presenta a la oficina a encabezar o plantear una nueva estrategia para combatir a la delincuencia que campea en el país sin control y enemigo al frente. Como le digo, ¿por qué los gobernantes, en una expresión de cordura, de inteligencia incluso si quiere, buscan a los mejores, pero López a los peores? Quizá ahí radique un poco la explicación de por qué tantos millones lo siguen apoyando. Yo diría por la ignorancia que padecen. Ignoran todo de la gobernación, ignoran todo de la economía, ignoran todo de las finanzas públicas, ignoran todo de la política monetaria. Prácticamente lo único que saben hacer es estirar la mano para la dádiva salvadora. Quizá por ahí vaya la explicación. Pero bueno, regresaremos al tema. Por lo pronto, yo le agradezco a usted su atención en esta mañanera de lunes, y partiendo de la base pues de que ya entramos a la recta final, mucha gente ya ni siquiera tiene la obligación de conectarse con su trabajo, las escuelas ya les dieron vacaciones desde el viernes, etcétera, a disfrutar dentro de la pandemia. Lo más crítico es en estos días seguirnos cuidando, como ya sabe usted. Ojalá y no seamos contagiados y salgamos indemnes de este flagelo que no tiene parangón desde hace quizá más de un siglo. Cierto lo que dice el señor Verduzco. Lo siguen los ignorantes. Y por ello me quiero imaginar que ponen una secretaria de Educación Pública para que los niños sigan siendo igual de ignorantes y se puedan mantener y perpetuar en el poder como es su intención. Dice Rubén Borde en Castillo, muchas gracias Rubén por escribirnos. Es que es la técnica de AMLO, compra con dádivas la popularidad, promete lo deseable por el proletariado y desde hace 20 años se proyecta como un mártir víctima de los gobiernos y el proletario se lo cree. Dicen que el pueblo lo que hay que decirle lo que quiere escuchar. Y este es un mitómano, misógino, perverso, ruin, ignorante, sí. Pero le encontró la cuadratura del círculo. Hay que decir lo que quieren escuchar, no las verdades.
Las verdades a veces duelen. Y el pueblo ignorante, por desgracia, dice, ¿qué es lo que yo quiero escuchar? Hoy en la tarde, estaba yo escuchando, viendo ya para armar el programa, un mentiroso como Donald Trump, en ya casi 4 años de presidencia en los Estados Unidos, ha dicho 23,000 verdades no comprobables o mentiras. 23,000. López ha dicho 45,000 verdades no comprobables o mentiras en 2 años. Ahí está. Él le avienta la culpa a todos los demás. La culpa de la economía. ¿Quién hizo el Tren Maya? ¿Quién hizo Dos Bocas? ¿Quién hizo el aeropuerto de Santa Lucía? Este idiota. O sea, él busca comprar la intención del voto. No, yo con los pobres primero. ¿En dónde? Si se ha aumentado en 10 millones el número de pobres en nuestro país desde que está este infeliz. Él en el helicóptero, ¿no? Hay que inundar, inunden las partes bajas. Señores, ahí están los pobres. Ahí están en los noticieros. Y que conste que le creo muy poco a los noticieros porque están muy dados hacia el gobierno, como siempre han estado, ¿eh? Estaba el PRI con el PRI, estaba el PAN con el PAN, ahora está Morena con Morena. Pero ahí están los datos, las entrevistas duras. No me bajo en la inundación porque me mojo las patas y a lo mejor me enfermo. Idiota, insensible. Soy la gente más humilde, la gente más pobre, la que se quedó sin nada. Pero les da 3,500 pesos a los huevones, a los ninis. Les da 500 pesos para que vayan a hacer un mitin a cada alborotador. Y es en esas prácticas sociales que hace este güey. Es en donde se lleva a los acarreados, es en donde es su fuente de votantes. Aquiles Ángeles. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias, Aquiles. ¿Cuáles millones lo apoyan? Aquí voy a hacer varias partes para ir aclarando. Aquiles, estamos igual. No toleramos, no soportamos al inepto de López. Pero votaron 30 millones. Que se quiso hacer mártir desde que le quitaron el fuero y estuvo a punto de ir a prisión en el 2005 por desacato a una autoridad, a la Suprema Corte. Después dice que le robaron la presidencia en el 2006, que eso nunca lo vamos a saber. En el 2012 ni pintó, pero lleva 20 años en campaña. Lo que nos pasa a los hombres y mujeres de nuestro país es que tenemos una muy pobre memoria histórica. Cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, no, busca usted la presidencia, no, a mí denme por muerto. Primera gran mentira. Y el pueblo se la creyó. Después en los regios, en el norte del país, sobre todo en lo que es Nuevo León, dijeron, cuidado, es un peligro para México. Salió con un monigote de Monterrey, con Romo. Romo convenció a los empresarios neoloneses y les dio su apoyo. Mentira tras mentira tras mentira. Compra. Ahora, de esos 30, él dice que tiene el 71% de popularidad. No llega ya ni al 40%. Pero todavía hay 4, 5, 6, 7 millones, Aquiles, que le siguen creyendo. Todavía tiene millones. Hay muchos que están desencantados y lo están maldiciendo las 24 horas del día porque perdieron su trabajo, o porque falleció un niño con cáncer, o porque falleció por el COVID cuando era niño al dedo. Ha hecho tanta piltrafa este cabrón, pero todavía le siguen creyendo. Por ignorantes, por lo que sea. Pero le siguen creyendo por desgracia.
Los que compraron el boleto del avión, el pueblo no compró el boleto del avión. Eso nos queda perfectamente claro porque ya estaba ya el COVID y nadie se iba a gastar 500 pesos para la rifa de un avión que no iba a ser rifa del avión y que nunca se dio nada y que la Fiscalía General de la República entregó 500 millones de pesos para la rifa del avión y resultó un cheque sin fondos, un fraude total. Y ahí está el avión presidencial, ahí sigue, ¿eh? Pero ya no lo vamos a ver porque ahora está pintado de verde. Los de la marcha del millón, y eran 5,000. Y él dijo, si Frena me junta 100,000, me voy a mi rancho. Y después dijo, no, mejor no me voy. Porque él ya sabe, él ya se da cuenta que ya no es lo popular que era, pero que todavía sigue teniendo unos seguidores importantes en número. Yo creería que no le bajaré, me gustaría que fueran 2, pero no creo que sean menos de 5 millones. Los de las encuestas para juzgar expresidentes, esa fue otra artimaña. Y de ahí es en donde se agarra, de esas pequeñas cositas, Aquiles, es en donde sigue engañando al pueblo. No se puede hacer una consulta para ver si se aplica la ley o no se aplica. La ley está. ¿Se puede juzgar a los expresidentes? Claro que sí. Siendo presidentes, no. Siendo presidentes nada más es por traición a la patria. Pero dejando de ser presidentes, son hijos de vecinos sin fuero. Claro que se puede. Pero es que el presidente quiere que juzguen a los rateros de antes. No es necesario que juzguen a los rateros de antes, los mismos que están ahorita. Punto. ¿Cuántos en el gabinete son nuevos? ¿El 10%? El 90%. Eran priistas, panistas, perredistas, ahí están adentro. Son los mismos rateros de siempre. Dice, la indiferencia de la mayoría es la que no se manifiesta y la asumen como apoyo al mesiánico loco. Y como bien dicen, las dádivas son los que sacan a flote en las encuestas. Por desgracia, Aquiles, sí, compran. Compra un encuestador, di que yo tengo el 71% de popularidad. Y el pueblo a lo mejor dice, todavía sigue teniendo tanta popularidad. No, no tiene ni el 40%. Si acaso anda por el 35% y que sigan habiendo más muertos. Vamos a ver a cómo les va. Andrés Hernández, un saludo. Sonia Neira, según la encuesta de Frena, hasta hoy al mediodía, 35,190 no lo apoyan contra 513 que lo apoyan. Estamos hablando ni el poquito más del 10%, no, como el 3%, 3-4%. Dicen que lo apoyan contra el 97% que no lo apoyan. Es en donde, Sonia, por eso yo quiero hablar con Gilberto. Al ratito me voy a poner en comunicación con Isabel. Hay que invitar a todos. Los que creen en él, los que no creen en él, los que creen en Frena, los que no creen en Frena. La cuestión es que voten todos. Hay 90 millones de electores en nuestro país. Ojalá pudieran sacar una encuesta donde votaron 10 o 15 millones. Una encuesta real. Una encuesta que no está maiceada, no está comprada. Que voten todo mundo. Y que digan, no, a mí no me gusta, a mí sí me gusta, a mí no me gusta. A mí... Y escuchar realmente la voz del pueblo, ¿no? Porque la mañanera es otra forma de cómo seguir comprando y acaparando seguidores. ¿Habla de temas importantes? No habla de ningún tema importante. Ha dicho, y ahorita lo vamos a pasar, lo que pasó en Tabasco. ¿A cuánta gente le ha ayudado en Tabasco? Se acaba mañana el apoyo de 10,000 pesos. Dice que no se le han entregado ni al 20% de la población, de la gente más pobre. ¿Ha vuelto a ir? No.
Y si me mojo las patas, me enfermo. Y si me da COVID, ponte un tapabocas, cabrón. Pero ni eso, ni para eso sirve. Ni para agarrar y decirle a la gente, a la más pobre, pónganse cubrebocas. Yo pongo el ejemplo. Me lo pongo y va a servir de poco, aunque sirva de poco. ¿Cuántas vidas se pudo haber salvado poniéndose a la gente cubrebocas? Sus seguidores. 5, 10, 1000, 2000. Vale la pena. Pero este güey no se pone un pinche cubrebocas ni a mentadas de madre. Porque le dice a Gatell que sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Par de pendejos. Esos dos están llevando al peor de los caos que ha vivido nuestro país en el último siglo. ¿Cuánto valen? Ahora ya sacó hoy que para fin de año ya el Producto Interno Bruto ya no lo va a medir como lo hacen en el resto del mundo, porque está mal. Ahora lo va a checar por la felicidad. ¿En qué pinche mente retorcida? En esas épocas navideñas, en donde ya en la gran mayoría de los hogares, pobres o no pobres, ya estarían preparando los romeritos, el pollo, no sé, unos chilaquiles con huevo, para hacer la cena familiar. Este año pura madre. Este año, cifras oficiales, 118,000. De aquí a Navidad a lo mejor llegamos a los 120,000 muertos. Esos 120,000 familias van a hacer cena de Navidad. No. Van a estar llorando a sus deudos. O esos 250,000 que son la cifra real aproximada. Van a estar llorando a sus deudos. Y esas más de 70,000 muertes por homicidio doloso van a estar llorando a sus muertos. ¿No que se iba a acabar la corrupción? ¿No que se iban a acabar la inseguridad? ¿No que sí? Lo mismo. Nada más que este güey es un mitómano por excelencia. De ver este video, vemos el entreguismo que hay de un grupo de las Fuerzas Armadas para con el presidente. Dice, AMLO entrega a Ejército el control del Tren Maya, aeropuertos de Santa Lucía y Tulum. Este domingo el presidente López Obrador anunció que la administración, la operación del tren de Tulum hasta Palenque, que son 3 tramos, además del aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Felipe Ángeles en la Ciudad de México, estarán a cargo del Ejército. Hasta ignorante y pendejo es. Dice, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México. Es en el Estado de México, López. Está en Zumpango. Ignorante. El anuncio lo hizo durante un evento que reunió a los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como a 18 municipios que están involucrados en la ruta del Tren Maya, y ahí también se firmó, un convenio para el programa de ordenamiento territorial del sureste. López dijo que el manejo de los proyectos por parte del Ejército es con el propósito de que sea buena administración del tren y de los aeropuertos. Informó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército apoyará la construcción del Tren Maya en el tramo 6 que va de Tulum a Bacalar, con una longitud estimada de 249 kilómetros, y el tramo 7 Bacalar-Escárcega de 252 kilómetros, referidos como Caribe 1 y Selva 2 respectivamente, con un total de 501 kilómetros. En ambos tramos están contemplados sus terminales de pasajeros y laderos. Está entregando a las Fuerzas Armadas el control de puertos en general, aduanas, Tren Maya, aeropuertos. Si eso no está militarizando a un país, no lo sé qué es. Y hay que tener un poco de historia, amigos y amigas. Hay que voltear a ver a Cuba. Hay que voltear a ver a Venezuela. Hay que voltear a ver a Nicaragua. Hay que voltear a ver a Bolivia, a Ecuador. A la misma extinta Unión Soviética que ahora se convirtió en Rusia, que es exactamente lo mismo. Vladimir Putin era el director de la KGB en la Unión Soviética.
Ahora se dice el presidente demócrata de Rusia. Creo que esta es la 4ª reelección que lleva. Es lo que queremos. Que el ejército tenga el control total. Pues está en chino. Ahí está la pregunta que nos hemos hecho muchos. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? En la administración del Tren Maya, de aeropuertos, en la Marina, en aduanas y en puertos mercantes. Ahí está. Qué increíble. Un saludo a Andrés Hernández y a Nora Fuentes. Feliz tarde, muchas gracias, Nora, igualmente. Vamos a ver, dura 4 o 5 minutos y van a ver lo que opina la gente de Tabasco, de este pinche tabasqueño loco. Vamos a verlo. La verdad tenemos mucha tristeza, estamos decepcionadas de todo esto. Hay mucha tristeza y necesitamos el apoyo. Que se nos dé el centro. La entrega de apoyos a los damnificados por las inundaciones en Tabasco transcurre en algunas comunidades entre desorden, acusaciones, quejas e inconformidad. Es el caso de Mazateupa y San Simón, 2 de las 34 comunidades de indígenas chontales del municipio de Nacajuca, inundadas a principios de octubre pasado por el desfogue de la presa Peñitas. No nos censaron y censaron a personas que no tienen una necesidad, como que fueron buscando que, no sé, ahora sí, voy a ser honesta, por lo que yo vi, a los que les conviene. De hecho, no se quería manchar los pies. Es que hay lodo, pues no paso, ¿no? Acusan de corrupción a los empleados de la Secretaría de Bienestar del Estado, conocidos como servidores de la Nación, responsables del censo y de entregar a los damnificados un número de folio para recibir la ayuda de 10,000 pesos en efectivo. Vendieron los folios de 500 hasta 4,000 pesos. Se pagaron deudas políticas. A los verdaderamente afectados, pues simplemente se les hizo a un lado. Se afectaron, aquí en la comunidad fueron 798 en total de viviendas. De todo esto, faltan 249 en total para censar. Pero estar en el censo no es garantía de recibir el apoyo. Don Gregorio fue convocado a la ciudad de Villahermosa para recibir los 10,000 pesos. Después de hacer fila por 15 horas, él y más de 40 personas regresaron a su comunidad sin nada. Llegando la hora que no nos pagaron, no recibieron el folio. Ahí te vamos a hablar por teléfono cuando salgas. El segundo censo se hizo con personas que no se capacitó, con los jóvenes construyendo el futuro. Había que clasificar el tipo de afectaciones que sufrieron, no nada más es de tirar dinero como naipe. Candelaria, lideresa social en la región de La Chontalpa, señala la falta de un plan y una estrategia para realizar el censo y entregar de manera justa y eficiente los apoyos a los damnificados. La otra es que hubo mucha gente sobornando, te doy 1,000 pesos, te doy 2,000, pero censa mi casa. Hubo un servidor de la Nación que no quería censar a la vecinita de acá atrás porque dice que estaba en el agua y él no se iba a meter al agua. ¿Qué hizo la vecina? Rentó un cayuco para que llevaran al servidor de la Nación y la señora inundada se pasó en el agua, pero el servidor de la Nación no se metió al agua. Si en una casa habían 5 o 4 familias, censaban a todos. ¿Por qué? Porque es mi amiguita o porque es mi vecinito. Hay mucha más corrupción. Los servidores federales hicieron también lo que quisieron hacer, no hicieron justicia, pues. Así lucía el Centro de Convenciones Tabasco 2000, ubicado a 30 kilómetros de Nacajuca en la ciudad de Villahermosa, al que miles de damnificados acuden por su apoyo. El acceso es únicamente para la persona que recibe el apoyo.
Nos vimos a las 5 de la mañana y salimos hasta las 11 de la noche. Nos tenían en una fila, luego que era otra, que luego que te esperas, que si no traes copia, que si no pasas, que no sé qué. No están cuidando ni la sana distancia, ni el 1,5 metros, ni el cubrebocas, nada. Hubo personas mayores de edad que se desmayaron y luego la aglomeración. Y para esto con un gran temor porque estaban asaltando las unidades que sabían que traían su apoyo. A más de un mes de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en la ciudad de Macuspana, cabecera del municipio del mismo nombre, los habitantes de la colonia El Castaño han regresado a sus casas. Aunque el agua ya se ha ido, aún están lejos de recuperarse. Sí, todo se acabó, quedó inservible ahí, lleno de lodo, apestoso, apodrido. Este martes, cientos de damnificados en Macuspana acudieron al Centro de Desarrollo Comunitario para recibir los 10,000 pesos de apoyo. La gente casi durmió aquí toda la noche. Y todo con el coronavirus, ve cómo estamos aquí con el rebrote, arriesgando también, puedo llevarle algo a mi casa, a mi familia. Don Juan Alejo llegó minutos antes de las 2 de la mañana. 12 horas después le dijeron que no le darían el apoyo porque su folio no estaba en la lista. ¿Cómo censaron, pues? Que no aparezco ahí. ¿Ah? Mi casa fue pérdida total. Nosotros fuimos allá al módulo de la ganadera ayer y como no salió el pago nos mandaron para acá hoy y aquí que ya no hay dinero para pagar. Ahorita no sabemos ni a quién recurrir. ¿Qué va a hacer? Pues ya nada, irme a mi casa. Desde que fueron inundados hace más de 2 meses, los indígenas de la región de la Chontalpa tenían el temor de no ser incluidos en el censo de damnificados, pues en cada inundación, dicen, hay actos de favoritismo en la entrega de apoyos, y esta no fue la excepción. Se le hace un llamado al presidente de la República, a Augusto, al señor Javier May, para que tome cartas en el asunto y termine de resolver este problema que, pues, porque la decisión de ellos fue inundarnos. Que no se olvide Andrés Manuel de los pobres, dígale. Que no se olvide de la cajuca. ¿Qué realidad tan cruda están viviendo en Tabasco? Y eso que es la tierra del patán que vive en Palacio Nacional. La gente humilde. No vimos a fifís ahí, López. Es el pueblo. Personas de la tercera edad que dormían toda una noche antes. Dicen, es que los funcionarios pues, le teníamos que dar 500 pesos hasta 2,000 pesos para que nos censaran. No hay corrupción. No. En esta pinche transformación de cuarta dice el güey este que no hay corrupción. Ahí está el pueblo bueno, López. Desde 500 pesos hasta 2,000 para que les dieran 10,000. Una señora que dice, se me echó a perder mis colchones, no tengo ni dónde dormir. El último de los señores que dice, se cayó mi casa, es pérdida. Esos son neoliberales, fifís, conservadores. Esa gente fue la que votó para que llegara este cabrón a la presidencia de la República. Hace 2 meses. Y siguen. Que esto no hubiera pasado en el sexenio de Peña, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas, porque este cabrón ya se los hubiera comido. ¿Qué ha hecho? Ya ni en los noticieros hablan de cuántas personas desaparecidas y cuántas personas murieron en esas inundaciones. Ni pío. Hablando de pío, ¿han vuelto a escuchar algo de Pío? ¿Del hermano del rata este? No. La Fiscalía General de la República lo tiene dormido y no da informes de nada sobre Pío López Obrador. María T. Martínez, juguémosle un coco, porque falta considerar a los centroamericanos que han venido nacionalizando. María, tienes toda la razón. Toda la razón. Y lo peor de todo es que esos centroamericanos han entrado a la Guardia Nacional, ya con tarjeta, con credencial de elector. Sí, eso no se habían contado. Que muchos que se han entrevistado, y
le sale el acento centroamericano. Ahí están, para hacer una guardia nacional, una guardia bolivariana, aunque no nos guste utilizar esa terminología. Es una guardia bolivariana, es el ejército del presidente. Por si acaso el ejército le da la espalda. Vean ustedes que traen buen armamento, traen buenos vehículos, lo está surtiendo. ¿Hasta qué momento va a llegar esto? No tengo ni la más remota idea. Pero si no hacemos un algo, y lo hacemos ya. Y tratamos de platicar, ahorita por suerte ya no me han mentado la madre, ¿no? Porque digo las verdades de un patán, de un ignorante, de un misógino, de un mitómano, como es López. Pero hablar y decirles, es que hay que ver, no solo hay que escuchar, porque este güey nada más dice lo que el pueblo quiere escuchar, pero no dice la realidad de cómo está nuestro país, que vamos a caer en el Producto Interno Bruto de arriba del 9%, y está hablando del incremento al salario mínimo en un 15%. Yo siempre he dicho que yo no creo en el salario mínimo. De hecho, el salario mínimo es un margen muy pequeño. Han de ser entre 2 y 3 millones de hombres y mujeres que reciben el salario mínimo. Pero lo único que está orillando, en lugar de ayudar al pobre, lo va a hacer más pobre. Y van a decir, ahora sí el búho que fumó. En el momento que suba a partir del 1 de enero a 140 pesos el salario mínimo, es una espiral lógica. Yo no soy economista y disto mucho de serlo. Pero el empresario que tiene a lo mejor 50 personas con salario mínimo, que ya le incrementaron el 15%, ese 15% se lo va a incrementar al costo final del producto. ¿Y quién va a pagar el costo final del producto? El pueblo. Punto. Voy a poner un ejemplo que pudiese ser muy realista. En diciembre del año pasado, me encantan a mí los chilaquiles. Me acuerdo que costaba 11 pesos el kilo de tortilla. Se incrementó el salario mínimo y el día 2 de enero ya costaba 13, 14 pesos el kilo de tortilla. ¿Por qué? Porque sube todo. Es una escalada. En lugar de poner un estímulo fiscal, no pone estímulos fiscales este desgraciado. Por eso, una de las opciones que tiene Frena es agarrar y decir, no vayamos a comprar a las tiendas departamentales en donde tengamos que pagar el IVA. Vamos al mercado, vamos al tianguis, a donde no tengamos que pagar el IVA para que lo repercuta en los ingresos de la federación. Ahí es en donde le va a doler. Por eso que todos los fideicomisos, para llegarse de 40 a 50 mil millones de pesos, perdón. Entonces, él quiere acaparar absolutamente todo. Y estamos mal. El salario mínimo no es que no quiera uno que aumente. Desearíamos que en lugar de agarrar y decir, voy a aumentar el salario mínimo, a los empresarios micro, pequeños, medianos y grandes también, entre más fuentes de trabajo crees, te voy a bajar porcentaje de los impuestos, del impuesto sobre la renta. Y voy a poner un ejemplo grosso. Por cada 100 nuevos empleos que crees, te voy a quitar medio punto del impuesto sobre la renta. Por cada trabajador que gane el doble del salario mínimo, te voy a quitar otro medio punto de impuesto sobre la renta. Y uno dice, entonces estamos ayudando al rico, estamos haciendo más. No estamos dejando al pobre con el salario mínimo, que el salario mínimo no alcanza para venderse a la cosa. Estamos haciendo que ese trabajador de salario mínimo que va a ganar el doble, a lo mejor pague un poquito de impuestos. Mientras gane el salario mínimo no paga impuestos. Pero ir incrementando al micro, pequeño, mediano y gran empresario a que aumenten sus salarios a costa de irle bajando un porcentaje
del impuesto sobre la renta. Se van a crear más trabajos, se van a crear más fuentes de trabajo. ¿De dónde ahorita hay 4.200.000 desempleados? Es que ya se crearon 150.000 formales, López. La incultura este güey no lo deja pensar, formales. ¿Y los informales? Hay 4.200.000 formales e informales que perdieron su chamba. ¿A dónde podemos ver? Y a lo que viene, con esta pandemia, que nos vino como anillo al dedo según el pendejo este. Ahorita, semáforo rojo. A la mejor, y yo nada más voy a decir, a lo mejor. La clase media estándar, la clase media alta, la clase media baja, el pobre nunca ha tenido un centavo para poderlo ahorrar, por desgracia, y por culpa de esta administración y de las anteriores. Dice, bueno, vamos echando mano de los ahorritos. Ya se acabaron los ahorritos. Van 1 millón de micro, pequeñas y medianas industrias que cierran. Punto. Y más de una grande, ¿eh? Best Day no es de las chiquitos, y ese fue de México. No hay certidumbre económica, no hay certidumbre política. Pero hay 1 millón. Y les quiero llamar a todos empresarios, desde micros hasta grandes. Porque todo el mundo tiene el derecho a invertir su dinero y a querer ganar un poco más. Y ese microempresario que puso una tortillería donde están trabajando 1, 2 o 3 personas, invirtió su lana en comprar la máquina, en rentar el local, en comprar su local, en sacar todos los permisos correspondientes, invirtió su tiempo y su dinero. Tiene todo el derecho del mundo a tener una utilidad, lo cual pinche López no lo ve así. Porque como nunca ha trabajado, como nunca ha generado un empleo este cabrón, no lo ve. ¿De dónde? Y ahorita dicen, vuelve a caer en el semáforo rojo, contingencia, a guardarse en casa. No le están haciendo caso. Ya no hay ahorros. Ya no hay. ¿Por qué no lo dijo desde marzo? ¿Por qué no se confrontó esta pandemia adecuadamente con personal médico calificado, no con un pendejo como Gatell? ¿Por qué nos dijo que desde mayo ya se había domado la pandemia? Desde junio ya estábamos poca madre. Estamos en diciembre, a 10 días de que termine el año. Y estamos peor que antes. El cubrebocas no sirve para ni madre, según este güey. Los hospitales están saturados. Están saturados las agencias para inhumar los cuerpos. Ya todo está saturado. Y ahorita le dicen, no vayas a salir. Y este güey estaba en el sureste. No es coherente. La semana pasada estuvo en Sonora. Este fin de semana estuvo en el sureste. No es coherente. Y quiere estar el sábado y domingo de esta semana que viene, pasando Navidad, en las alcaldías de la Ciudad de México. Aquí. Él sí dice guárdense. Pero este cabrón no se guarda en un palacio. En un palacio. No, qué desgracia hemos tenido con este infeliz. Un saludo a Mario Enrique Rodríguez Ibarra. Miguel Glendel, eso nunca pasará. AMLO busca hacer todo lo contrario. Por eso dijo lo que nos vino como anillo al dedo. Eso es Mexizuela hoy. Eso no tuvo madre, yo creo que nadie se lo va a poder perdonar. Tuvo que haber sido la burla de todo el mundo. Que la pandemia más grande en el último siglo del mundo, y un pendejo le ha dicho que cayó como anillo al dedo. Suena Neiva. Otra se va, una fábrica de automóviles eléctricos, no recuerdo el nombre. Son macros. Sí, Sonia. Lo que pasa es que no hay una certidumbre ni política ni económica en este país con esta transformación de cuarta y con este pobre pendejo en la presidencia. No hay forma. Su nombre real es Manuel Andrés. Sí, claro.
Nada más, y lo comentamos en algún programa de la hora del búho, Sonia. Se cambió, porque si no tendrían que ser sus iniciales como malo. No, mejor AMLO. Pero él se llama Manuel Andrés, no Andrés Manuel. Ya obtuvo el... ¿Qué? Sol San Germán ya obtuvo el acta de nacimiento. Según las malas lenguas, dicen que él es hondureño. María T. Martínez es un zar endemoniado. Es un maldito, María. Es un maldito. Está empobreciendo al país como no lo habían hecho el PRI y el PAN juntos. Lo está empobreciendo. Y ahora, la pandemia. A cerrar más negocios. El aumento al salario mínimo. Van a quebrar más empresas. Y con ello, más desempleo. Y con ello, una peor crisis económica. Y con ello viene la crisis social. Y le mandé información porque yo no tengo esa herramienta para bajar el acta. Ahorita nos ponemos de acuerdo, Sonia. Laura Elena Peredo, ¿cómo se explica que él no se contagia? En un principio de milagro, porque acuérdense que hasta el degenerado misógino le mordía los cachetitos a los niños. En un principio de milagro, porque ella lleva un infarto. Después hay un medicamento que se llama factor de transferencia. Con ese medicamento, y lo vivimos, porque esta persona muy allegada a nosotros, son 5 frasquitos de factor de transferencia. Al segundo, ya se sentía bien. Entonces le han estado dando este factor de transferencia, ignorante 1 al día, y por eso no le da, por desgracia no le da. Porque tiene pacto con el de los cuernos. No, él es el mismísimo diablo, este cabrón. Y eso es que se cree el Mesías. Vamos a ver el último video, que es el de Luis Berman. Me gusta mucho cómo escribe, y escribe sabe de lo que habla. A ver, espérenme. Dice Manuel Glendel, en Morena, el de Honor y Justicia es un centroamericano. Así o más claro. Sí, claro. No, y hay cualquier cantidad de centroamericanos. Pero, Álvaro Aguilar, oye, esa pendejada, no mames, arriba nuestro presidente, que les arda el rabo. Mira, Álvaro Aguilar, ya salió el primer pendejo. Les digo, no se dan cuenta, no escuchan, no saben oír. Díganme si se ha dicho una falsedad en este programa, una. Ya, José Gutiérrez, Álvaro Aguilar, pues a lo mejor es de los niños, de los huevones que no hacen nada, ¿no? Y les dan 3.500 pesos al mes, ¿no? José Gutiérrez, seguro que este hablador va con H, ignorante. Es de las ratas vendepatrias. Vende va con B chica, ¿no? Eres un pinche catedrático, güey. Síguele así, a lo mejor también en la Secretaría de Educación Pública. Come tarta. Come torta, güey. No. Y Álvaro Aguilar, antes eran hermanos estos güeyes, de la misma camada, que les arda. Arda no va con doble R. Rabo tampoco va con doble R, ignorante. Ahí están los ignorantes. Ahí están. No escuchan. Ustedes me dicen que alguien con el cual yo creo, me dicen, aquí está la verdad de esta persona,
y es una verdad absoluta, no me puedo encerrar. Tengo que saber cambiar. Pero como este par de pendejos, ¿no? Lobo Petit, Búho, mis saludos, tienes toda la razón, muchas gracias, Lobo. No, y a los otros dos güeyes ni para qué pelarlos, ¿no? Son de los pinches ninis, huevones, que les dan unos pesos para que ladren, son sus mascotas, porque así lo dijo el presidente. Hay que cuidar, a los pobres hay que cuidarlos como mascotas, no, pendejo. Las mascotas son animalitos. El ser humano no es animal. Bueno, el que vive en Palacio Nacional, sí. Vamos a ver ese de que termine en el preescolar, dice Tulipat. No, estos güeyes ni al preescolar llegaron, Tuli. Vamos a ver el de Luis Berman, para que veamos, y van a ver cómo se pone este cuate al pendejo este de López. Vamos a verlo. La tensión entre ricos y pobres ha crecido más de lo normal durante los últimos 2 años gracias a un personaje que se empeña en atizar el fuego cada que puede. Ya tenemos zapatos, pues, ¿para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, solo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo? Cada vez es más común escuchar o leer en redes sociales: se acabaron tus privilegios, ahora sí vas a tener que trabajar, como si fuera alguna frase bíblica. Así que, ¿por qué no tomamos un momento y ver de dónde viene toda esa ira? La mayoría de la gente no tiene ningún problema con la idea de acumular riqueza, de trabajar duro y de poder disfrutar de los méritos de su arduo trabajo. Pero luego hay un segmento muy vocal de la población que cree que su vida no es tan buena como debería ser porque a otra pequeña porción le va muy bien. Con base en esta premisa, toman sus antorchas y gritan linchando digitalmente en las redes sociales a los ricos o a quienes tienen un nivel de vida más holgado. Por supuesto, a través de los dispositivos, aplicaciones y plataformas que hicieron que estas personas hicieran su dinero en primer lugar. A ver, tratemos de dar sentido a algunas razones por las que los pobres odian a los ricos. Ven el mundo dividido en ustedes contra nosotros, con nosotros cambiando rápidamente según la situación. Es decir, una persona cuanto más aprenda y comprenda cómo se crea la riqueza, más se sentirá inspirado por el proceso, más querrá esforzarse para esforzarse más. Pero, gran problema, esta es la brecha en la comprensión que les falta. Si alguna vez han prestado atención a la gente que se siente pobre, notarán que no es que quieran lo que tú tienes, lo que quieren es que tú no tengas lo que tienes. La envidia es tan antigua como el tiempo. Antes de las redes sociales la riqueza era mucho más privada, pero ahora está a la vista. El marketing funciona consiguiendo que asocies las cosas bonitas con la felicidad, la satisfacción y más, haciendo que la gente pobre crea que simplemente son menos, lo que nos lleva a un tema de autoestima. Si a eso agregamos un discurso donde todos los días se culpa a quienes tienen dinero de la desgracia del país, mezcla esto con envidia y terminarás con un cóctel de odio. Así es como los pobres se condenan a sí mismos a un ciclo inquebrantable. En un esfuerzo por sentirse realizado, para sentirse feliz, la gente pobre usa recursos esenciales para comprar estas cosas que les han dicho que los harían sentir menos desafortunados, solo para descubrir que eso no es cierto, y en el proceso hacen que las personas que envidian en primer lugar sean aún más ricas. Hay gente rica corrupta, por supuesto, no me malinterpreten, pero puedo apostar que son muchísimo menos que la gente promedio. Esto ha sido alimentado por una realidad oprimida a través de la experiencia de primera mano para algunos o la fascinación cultural por los narcos y figuras controvertidas para otros. ¿Han notado cómo la mayoría de la gente pobre admira a personas como Pablo Escobar, El Chapo o Tony Montana con la misma fascinación que nosotros admiramos a Elon Musk o Steve Jobs? Esto se debe a que se identifican más con su historia y coincide con su realidad. En contraste, cuanto más se desarrolla el mundo, más transparente se vuelve todo el ecosistema y más se recompensa el esfuerzo. La gran creencia entre los pobres es que la única razón por la que tienen que luchar es porque los ricos no les están dando lo suficiente de sus propias fortunas. ¿Les suena aquello de la justa repartición de la riqueza? La pobreza no es un problema de dinero, esto es más profundo que eso. El gran Robert Downey Jr. dijo en alguna ocasión: "Nunca he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal". Veamos, la gente pobre cree en lo que llaman igualdad de resultados, un concepto que ha prevalecido más que nunca en los últimos tiempos. Creen que no importa lo que hagan, los resultados deben estar en el mismo rango, si no iguales. En cambio, los ricos creen en la igualdad de oportunidades.
Todos deben tener acceso a las mismas herramientas básicas si deciden hacerlo, pero el resultado depende de lo que pueda crear con esas herramientas. Ahora bien, una gran razón por la que los pobres odian a los ricos es porque les han enseñado que el dinero es inherentemente malo, que corrompe la mente y el alma y que no está alineado con lo que ellos, el profeta u otro ser mítico, cree que debe seguir. Se ha mencionado en el libro más vendido de todos los tiempos y es un elemento básico en casi todas las religiones. Los pobres se enorgullecen de su pobreza y justifican su falta de resultados diciendo que están jugando un juego diferente, uno más cercano a Dios y la espiritualidad. Ok, no hay problema si lo hacen así, pero ¿por qué despreciar a los que están jugando y ganando el juego actual? Y aquí entra un tema delicado. Todo viene desde la educación familiar. Al crecer, obviamente sin mala intención, los padres justificaron la falta de oportunidades y de dinero, metiendo en la cabeza la idea de que el juego está amañado, que los hombres malvados, corrompidos por el dinero, se lo están guardando todo para sí mismos, y les creyeron porque confiaban en ellos. Los padres pobres no pueden enseñar a sus hijos a ser ricos, por lo que lo justifican de la misma manera que lo hacían cuando eran niños. Se necesitan años de arduo trabajo introspectivo y reflexión sobre las creencias de uno para poder cambiar las creencias fundamentales que otros le han inculcado, creencias que en realidad le impiden escapar de esta trampa. Todos tenemos la misma suerte en nuestras vidas, si es que así lo quieren ver. Algunos un poco más, otros un poco menos, pero estadísticamente hablando, tendrás suerte en la vida. Me explico. Una gran razón por la que la gente pobre odia a los ricos es porque creen que la suerte se les escapó y los mantuvo pobres. Aquí está la cuestión de la suerte. Presta mucha atención a esto, es increíblemente importante y valioso. La suerte te da más de lo que tienes, eso es, si tienes mucho y la suerte finalmente te golpea, tienes mucho más. Pero tiene que encontrarte en una posición en la que haya cosas positivas que multiplicar. De lo contrario, simplemente multiplicará la miseria o pasará sin que te des cuenta de que estaba ahí. Digámoslo como es, cualquiera que diga lo contrario está mintiendo. No significa que no haya estrés asociado con tener dinero. En realidad, y la mayoría de la gente pobre no lo sabe, la riqueza surge como resultado de pasar por periodos prolongados de estrés, fracasos, de frustraciones y sí, sin dinero, y salir victorioso. ¿Crees que Elon Musk o Carlos Slim están viviendo una vida libre de estrés? ¿Crees que los ricos pasan sus días en las playas bebiendo mojitos? Así es como crees que será la vida si te haces rico, ¿verdad? ¿Ves? Por eso estás equivocado. Ser rico requiere un esfuerzo constante para seguir siendo rico. Es caro ser rico, pero intercambias un tipo de problemas por otro. La gente pobre piensa que el dinero resuelve todos los problemas, porque para ellos cada problema es un problema de dinero. No saben que hay una capa completamente diferente de problemas de los que no tienen idea. La gente pobre no entiende cómo los multimillonarios llegan a ser multimillonarios. Se imaginan que sus cuentas bancarias están llenas de dinero que se guardan para sí mismos. A ver si queda más claro. Los grandes empresarios han hecho su fortuna invirtiendo, dando su dinero a empresas que crean productos, venden esos productos o servicios, ganan más dinero con la venta y le devuelven más de lo que se invirtió. Lo hacen una y otra vez, y es esta inversión, la de los accionistas, lo que permite a estas empresas seguir creciendo, contratando a más personas, innovando y cambiando el mundo. Por cierto, esto es lo que iba a suceder con el aeropuerto de Texcoco. Gracias, chimpanchairos. Cuanto más conocimiento y preparación tengas, más importante y valioso será tu tiempo. De aquí es de donde proviene la frase, el tiempo es dinero. Aunque todos tenemos las mismas 24 horas al día, no cada hora vale la misma cantidad para todos. El valor de tu tiempo está en relación con la importancia de los problemas que puedas resolver. Por eso a algunas personas se les paga el salario mínimo. Voltear hamburguesas no vale lo mismo que hacer una cirugía de corazón. Es por eso que al cirujano se le paga más que al trabajador de comida rápida. La gente pobre no valora su tiempo. A menudo eligen desperdiciarlo. Y cuando se encuentran con alguien que sí valora el suyo, se sienten atacados. La gente pobre ama las conspiraciones. ¿Cuántas veces has escuchado que los ricos se reúnen para discutir las mejores formas de evitar que los pobres acumulen riqueza? Cada vez que sucede algo es una teoría de la conspiración desde arriba. ¿Quieres la verdad? El mundo realmente sí está dividido, pero no así. El mundo está dividido entre creadores y consumidores. Mira a tu alrededor ahora mismo. El dispositivo en el que estás viendo esto, la silla en la que estás sentado, la ropa que estás usando, las cosas que tienes a tu alrededor. En algún momento tú u otra persona le pagó a alguien por estos productos o servicios. Les diste tu dinero, así que te dan lo que tienes. Aquí no hay una teoría de la conspiración, es la forma más básica de transferencia de valor. En realidad, solo hay un conjunto de reglas, la diferencia radica en su capacidad para navegar por ellas. Las reglas son públicas, las más fundamentales están en un libro llamado Constitución. ¿Por qué no deberíamos recompensar a las personas que aportan tanto valor?
Si fueras capaz de crear tanto valor para los demás, ¿no se te debería permitir disfrutar del fruto de tu arduo trabajo? Es por eso que los creadores de valor parecen regirse por un conjunto de reglas diferente al del consumidor. Todo el mundo sabe que la vida es más que despertarse, ir a trabajar, volver a casa y repetir. Cada uno de nosotros tiene sueños, perseguir una pasión, viajar por el mundo, sentir que la vida vale la pena vivirla. Pero la supervivencia es expansiva. Las deudas son agobiantes y te obligan a tirar esos sueños a la basura para hacer lo necesario para sobrevivir. Esto genera odio hacia aquellos que han escapado de estas cadenas. Este odio es fruto de la envidia de la libertad de los demás. No odies a los ricos por jugar el juego de la vida y el dinero mejor que tú. Estúdialos y mejora tus propios movimientos con tus fichas. ¿Qué crees que te impide generar riqueza para ti y tu familia? Obviamente eres lo suficientemente rico como para tener un dispositivo lo suficientemente fuerte como para consumir este contenido. Tienes electricidad e internet, obtienes información muy valiosa de forma gratuita en lo que técnicamente es un mercado global abierto para el comercio. ¿No es así? Elige cualquier industria y dentro de 10 años podrás enriquecerte con ella, incluso si comenzaste sin nada. Los pobres odian a los ricos porque no pueden desnudar la verdad de que otros pudieron escapar de la pobreza y ellos no. Todo es una cuestión de perspectiva, y con suerte, estos ejemplos te han obligado a reconsiderar algunas de las creencias que llevabas contigo. Muchas de las personas ricas que ves trabajando ya no lo necesitan ni lo hacen por dinero. Están tratando de resolver el próximo desafío, pasar al siguiente nivel porque les encanta el juego. Piensa como estas personas. Así que si tú eres uno de tantos solovinos croqueteros que no tienen ni idea de cómo funciona una empresa, eres gente resentida social, rencorosa y envidiosa, que drenan sus frustraciones y sus miserables existencias, deseando que el resto de la gente esté igual de jodida que tú, y no soportas ver que alguien tiene más porque te carcome el coraje y nunca te haces responsable de tus fracasos. Además, siempre buscas la manera de echarle la culpa a los demás, que si los ricos, que si el sistema, que si los neoliberales, que si los prianistas, que si Hernán Cortés y los españoles, que si hay mucho sol o hace frío o cualquier cosa que justifique tu mediocridad. Por eso adoras al remedo de presidente, el dueño de las mascotas, el rey de los mediocres, el que apapacha a los perdedores y solapa la estupidez. Claro, siempre y cuando voten por él y hagan lo que se les pida sin cuestionar nada con lealtad ciega. El inútil de Palacio Nacional no los quiere por buenos, sino por baratos. Esos son ustedes, los chimpanchairos, y están bien representados. Qué increíble, ¿no? Pero es muy cierto. Este remedo, como bien dice Luis Bellman, es un remedo de presidente. No nos merecemos esto. Que nos quiere ver fregados, que nos quiere ver acabados, que nos quiere ver... Ya tiene un par de zapatitos, no compre más. Una carcachita, un carrito humilde. ¿Para qué? Cabrón, entonces, ¿por qué vas tú en Suburban blindadas? ¿Por qué vive en un palacio? ¿Por qué el Chocoflán trae tenis de 20,000 pesos? ¿Por qué su otro hijo vive en Houston? ¿Cuándo han trabajado sus hijos? Nunca. Y tienen una chocolatera, una de cervezas artesanales. Nunca han trabajado en su perra vida estos güeyes. Bueno, Laurelena Peredo, gracias, señor Julio, no se enrede con comentarios inútiles. Laurita, no me enredo, pero nos dicen sin base, sin nada. Lo dicen, pues hay que responderles. Y un saludo a Gregoria Avilés. Pues amigos y amigas, estamos llegando al final de la hora del búho. La hora por México. A ver, Ernesto Saldívar, como López solo tiene una neurona, ¿para qué dos? Ernesto, no tiene este cabrón. Tiene más neurona, ¿qué puedo decir? Un pez. Una anémona. Este güey no la tiene. Y como dice, si tiene una, ¿para qué quiere dos? No las usa. Mil gracias. Les comentaba desde el principio. Este miércoles y este viernes vamos a poner programas grabados de la hora del búho. El próximo lunes 28 a las 4 de la tarde, pues será un placer para mí estar nuevamente con ustedes, y al igual la próxima semana, miércoles y viernes van a haber programas grabados, y ya entraríamos lunes, miércoles y viernes a partir del día 4 de enero del 2021. Amigos y amigas, ha sido un placer estar con ustedes este año.
su servidor, les deseo a todos ustedes que pasen una feliz Navidad. Que pese a esta pandemia, que pese a todo lo que hemos tenido que sufrir a partir de marzo de este año, lo asimilemos y demos lo mejor de nosotros para el próximo. Si alguno tuvo algún deceso por esta pandemia, mis más sentidas condolencias. Una oración el día 24 de diciembre. Yo les agradezco infinitamente que este año nos hayan hecho el favor de acompañarme a mí y en los programas de GB Radio y Radio Tepoztlán. Mil gracias. Yo les deseo que pasen una muy feliz, dentro de todas las limitantes que tenemos ahorita, pasen una muy feliz Nochebuena y una muy feliz Navidad. Son nuestros mejores deseos. Tulipat, es un placer escucharlo, gracias, ¿no? El placer es todo de nosotros, Tuli. Pásensela muy bonito, que pasen esta semana increíblemente bien, que haya salud, que haya amor, que haya fraternidad entre la familia. Nos vemos el próximo lunes 28 de diciembre. Pásensela increíble. Dios los bendiga. Buenas tardes. ¿Sí?